Lo habéis escuchado, ¿verdad? La mujer que levanta el coche, que se convierte en Superman por 2 segundos, porque biológicamente está programada para salvar a su retoño. Estos milagros los hemos escuchado 1000 veces y nos hemos preguntado si eran verdad o no, y los hemos dejado a veces madurando en el rincón de las cosas posibles o imposibles. Pero una y otra vez alguien te cuenta en cualquier lugar: no, si hubo una mujer que levantó el carro, levantó la pesada maquinaria, levantó la caja que caía. Y uno vuelve a preguntarse lo mismo: esos nexos invisibles, esos links que realmente parten como si fueran un cordón umbilical que nunca se ha roto, un cordón umbilical donde hay cosas que no entenderemos jamás, una especie de nexo que va más allá de lo concebible. Y de vez en cuando, casi con cuentagotas, llegan historias salpimentadas en periódicos lejanos, de aquí y de allá, que relacionan estos hechos con nombres y apellidos, con otra palabra que sí que nos suena y llama nuestra atención. En el siglo XXI sigue sobrecogiendo un poco hablar de milagro. Todo comenzaba con una llamada. Ahora Diego Marañón nos va a contextualizar el hecho, pero desde luego es emocionante, y más cuando hemos visto las imágenes de una niña, Carmen, ¿de qué edad? 18 meses. De 18 meses, una niña que no acaba de ser consciente de lo que ha ocurrido. Os quiero decir con esto que no hablamos de rumores antiguos, sino hablamos de una niña de 18 meses que mira a la cámara y que es superviviente de esta historia. Todo comenzaba hace no mucho tiempo, hace escasos días, con una llamada al 911. La señorita del apartado de emergencias preguntaba cuál es la dirección de su emergencia, y le vais a escuchar. Alguien, un pescador anónimo, decía: he visto, hay un coche en el río y hay una persona dentro. Así comenzaba esta historia. 911, what is the address of the emergency? There's a car in the river and there is a person inside. Realmente él estaba viendo una mano, intuía que algo había ocurrido. Estamos en Salt Lake. Llegó cuando los miembros de los servicios de emergencia que estaban involucrados en este rescate relataron a los medios de comunicación cómo habían podido escuchar una misteriosa voz de mujer que los había guiado y los había ayudado en la operación de salvamento. Había sido una ilusión, pero al comentarlo con el resto de oficiales resultó que todos habíamos escuchado lo mismo, una voz que decía: ayúdame, ayúdame. La sorpresa llega cuando se dan cuenta de que la mujer lleva muchas horas fallecida, y evidentemente ninguno de esos policías puede explicar o determinar de dónde sale esa voz, ¿no? ¿Cuál es el origen de esa voz que ha ayudado a salvar la vida del bebé? Porque para ellos es una sorpresa encontrarse con ese bebé atado en el interior del coche. Una voz, Iker, hay que repetir esto, absolutamente clara, es decir, no es algo que se intuya o que pueda prestarse a una confusión. No, ellos lo escuchan claramente, es una voz rotunda, con mucha fuerza, que está diciendo: ayudadme, ayudadnos. Y que, como te digo, no fue escuchada solo por una persona, sino por 4 agentes de policía distintos. Y que surge del coche. Efectivamente. Donde la niña, este detalle se me ha pasado, estaba atada a la sillita. Sí. Y el agua estaba cerca de cubrirla. Sí, estaba boca abajo y el agua gélida de ese río estaba a punto de llegarle a la cabeza. Estaba a poquísimos centímetros. La niña estaba inconsciente, supongo que por las horas que había pasado en esa posición, por la falta de alimento, por la falta de bebida, y bueno, todo estaba a punto de perderse cuando estos agentes llegaron. 2 de estos agentes, Iker, hemos escuchado a uno de ellos, podemos escuchar también a otros 2, Jared Warner y Paul Tomadakis, que también hablaron con los medios de comunicación inmediatamente después de lo sucedido y que corroboraban la versión de su compañero. Escuchamos una voz que salía del coche diciendo: ayúdame, ayúdame. No estamos seguros de dónde venía esa voz con exactitud, pero era algo definitivamente claro y distinguible. Cuando accedí estaba totalmente sumergida bajo el agua, por eso me estiré, la alcancé y la sostuve con un brazo para sacarla del agua y desabrocharla de su sitio. Penetran en el interior del agua para intentar socorrerla. Evidentemente el coche se produce una serie de movimientos que hacen que el cuerpo de la niña, no la cabeza, pues prácticamente ya toque y roce el agua, es decir, ellos prácticamente la sacan mojada del interior del vehículo. La recuperación de la niña, hay que decir, para tranquilidad de todos los que nos oyen, que ha sido muy rápida, ha sorprendido a los médicos. De hecho, se han difundido imágenes recientes suyas en el hospital, jugando con su padre, sonriendo a la cámara. Evidentemente, como te imaginarás, algo así ha provocado una expectación enorme en los medios de comunicación de Estados Unidos.
gritos. Y es un suceso que ha conmocionado a gran parte de los habitantes de esas zonas. Unos habitantes que se atreven a hablar, Iker, de un auténtico espíritu protector. Hay quien habla que puede ser el espíritu incluso de su propia madre, un ángel de la guarda o, como decíamos al comienzo, ese factor tercer hombre que también conocemos por otros casos que nos han llegado en todos estos años. Claro, cuando hemos visto las imágenes, Carmen, recientemente, antes de entrar justo a Antena, al estudio 1 de la cadena SER, qué impresión nos daban. A mí me han sobrecogido, de verdad, lo tengo que decir, la imagen de esa niña sonriente, preciosa, que mira a la cámara, que está jugando con su padre y que no es consciente, por supuesto, de que su mamá ya no va a estar nunca, ¿no? O igual va a estar de otra forma, ¿no? Pero biológicamente, o igual estaba esas 14 horas en el coche protegiendo a su hija, porque hemos oído hablar de las damas. Sí, efectivamente has dado en el clavo justo con lo que has dicho de la alucinación auditiva. Evidentemente el lugar donde se produjo el accidente es un puente y en el momento del rescate digamos que la gente al enterarse empezó a remolinarse un pequeño grupo de personas. Lo que dicen los escépticos, los que ponen en duda un poco esta teoría un poco más difícil de creer, es que alguna voz de las personas que estaban mirándolos desde el puente pudo haber causado una ilusión auditiva entre los agentes o bueno, que pudiera venir de un lugar que no fuera el interior del coche. Esto evidentemente se da de bruces y con la teoría absolutamente compartida por los agentes que rechazan este tipo de opción. Ellos están seguros de dónde escucharon la voz, de dónde venía esa voz, están perfectamente seguros de lo que escucharon, una voz que decía ayúdame, ayudadnos en plural. Y curioso luego, matiz, ¿eh? Sí. Ayudadnos, ¿no? Ayudadnos. Decían que habían dicho que se había escuchado efectivamente eso. Ayudadme, ayudadnos. Es curioso porque esto, como decía nuestro amigo Miguel Ángel Ruiz, en la historia de los ovnis siempre pasa que el cosmonauta, el que está arriba, ve algo y cuando baja el de abajo le explica lo que ha visto. En este caso, 4 policías delante del coche que escuchan ayúdame, ayudadnos dentro del coche y los 4 están seguros. Alguien desde fuera, desde muy fuera, explicará lo que ha ocurrido. No vaya a ser que pensemos que lo irracional a veces actúa. Eso no puede ser. Javi. Sí, y de hecho hay que decir que además la propia ciencia ha indagado en este tipo de fenómenos tan concretos, que no son apariciones, que no son visiones de figuras que salvan vidas, sino que son estas voces que surgen en momentos muy concretos, siempre en situaciones límite. Oliver Sacks, de quien ya hemos hablado en varias ocasiones, las bautizó como voces que salvan vidas, y él decía que había recibido decenas de casos de pacientes que momentos antes de suicidarse, antes de tomar la decisión final, escuchaban una voz que les decía no lo hagas porque lo que viene a partir de ahora no será tan doloroso. Y hay un caso que ocurrió, uno de los más recientes, en julio del año 2014, hace escasos meses, ocurrió en Pensilvania. Una niña de 12 años llamada Taylor Russell estaba jugando cerca de su casa en un tubo de drenaje que ella recorría habitualmente, cuando de repente empieza a llover con una fuerza inesperada y entonces Taylor se queda atrapada dentro de ese tubo de drenaje. El agua empieza a inundar ese lugar, ella se queda sin espacio hasta que llega un momento en el que queda totalmente sumergida dentro de ese tubo, siendo incapaz de sacar la cabeza de allí. Y es entonces cuando Taylor asegura que escucha la voz de su madre diciéndole tranquila hija, te echo de menos, estoy contigo, no te preocupes, todo va a ir bien. Esto sería relativamente normal si no fuera porque la madre de Taylor había muerto el año anterior tras padecer un... Y la niña asegura que esa voz, escuchar esa voz con tanta fuerza, con tanta naturalidad, intuyendo que su madre está perfectamente, que está bien, la hace aferrarse a la vida. Y es entonces cuando saca fuerzas de donde no las hay, consigue sacar la cabeza por un reducto, se agarra a unas piedras y ahí, con prácticamente todo el cuerpo cubierto por el agua helada, consigue esperar a su padre, que aparece de pronto, tampoco sabemos muy bien por qué, acude a ese lugar y rescata a la niña. Y unos meses después ella cuenta esta historia que ha vivido, pues cuando entre la vida y la muerte, esa voz, la voz de su madre, que había fallecido un año antes, le salva la vida. Yo hablaba hace poco, en Cuarto Milenio lo hacía en la reflexión final, de otra noticia que me impresionó muchísimo, ¿no? Sobre esos hilos, esas conexiones. Y ahora veremos la opinión de Clara y de Santi sobre este suceso que a mí me parece espectacular y hermoso, ¿no? Al mismo tiempo.
luminoso dentro de la tragedia, que esa niña ha perdido a su madre, ¿no? Y la madre se ha muerto cayendo de un puente, ¿no? Hacia el río. Es decir, de un drama surge una historia que nos reconcilia con lo sobrenatural, si es que es sobrenatural, con la sensación de que de vez en cuando pasan cosas que no están escritas en ningún guión. ¿Recordáis la muerte de la madre del piloto quemado, Jordano, con las imágenes terribles que dieron de la vuelta al mundo, ¿no? A los pocos días la madre muere de dolor. Lo dicen los doctores, pero uno cuando les escucha piensa que en el fondo hablan con metáforas, ¿no? La madre del piloto Jordano, y eso pasó como muy de tapadillo, murió de dolor, no me extraña, después de ver las imágenes o de saber lo que le pasaba a su propio hijo, ¿no? Y uno dice, ¿qué conexión hay ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se puede morir sin tener ninguna enfermedad? ¿Se puede morir directamente sin tener ningún daño dentro del corazón, del hígado, del estómago? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Se puede morir de una impresión? Pues es lo que ocurrió con este caso. Los médicos no daban crédito, ha pasado hace un mes. Y yo me preguntaba por esas conexiones que deben existir. Al mismo tiempo, dices, aquí hay un milagro. Y esta misma semana tenemos el ejemplo terrible de 2 jubilados que tienen un viaje y que van a un museo tranquilamente y no tienen tiempo de llegar a una columna, no tienen tiempo de meter y les matan. Es decir, la carambola terrible de la vida, ¿no? Pero es todo azar o a veces pasan cosas. ¿Y por qué pasan si han pasado así con esta niña en concreto? Son nexos incomprensibles. A mí, personalmente, una vez más me ponen en la tesitura de que sé tan poco, no sé nada. Llevo 30 años en esto desde niño y no sé nada y cada vez sé menos. Y sin embargo, parece que por la emoción, el impacto, lo que ha ocurrido, nadie inventa una historia como la del coche y la niña. Nunca habíamos escuchado, que es lo asombroso una vez más, una historia exactamente como la de la niña, el puente, su madre, y que pase esto. Es como si el misterio fuese mucho más hábil que nosotros, nos plantease una circunstancia nueva, no repetitiva, no utilizada con los códigos de la ficción, nueva. Santi, Clara. Pues a mí me parece que este caso no encaja exactamente con el del tercer hombre. Y aunque tiene paralelismos y podría asociarse, yo creo que realmente no es, porque el tercer hombre generalmente afecta a la persona, que es la que está en trance mortal, y es la que tiene una visión o una voz que le dice sí, adelante, etcétera, que le incita a seguir viviendo. Pero aquí es curioso y es difícil, y ese matiz que como bien decía Diego, de ayudadme, ayudadnos, claro, dice, si esa voz no procede de la niña y ellos lo han oído con total nitidez, tampoco tenían por qué saber en ese momento quién se encontraba en el coche, ellos llegan ahí y escuchan eso. Entonces, a ver, se plantea aquí algunas cosas, ¿no? Pero la hipótesis, como decía Carmen, de que quizá la madre no se había enterado de que estaba muerta y pudo estar en un, no sé, de alguna forma que desconocemos, ¿no? O por lo menos su conciencia protegiendo a la niña, e incluso en el momento en que ella ve que llegan los servicios de rescate, porque bueno, se da la circunstancia de que ellos oyen esa voz al llegar. Es decir, quién sabe si esa voz estaba produciendo o estaba pidiendo ayuda de antes, no lo sabemos, pero lo cierto es que ellos llegan y oyen eso, ¿no? Entonces, tal vez esa conciencia flotaba de alguna manera por ahí, vio que había unas personas que podían ayudarlas y emitió esa forma que incluso no se sabe si a lo mejor pudo ser totalmente audible, pero quizá fue algo telepático que se introdujo en ellos, ¿no? Sobre todo porque los policías no se dan más prisa porque creen que la persona que hay dentro del coche y que había visto una mano el pescador es solo una mujer, no sabían que iba una niña detrás, con lo cual la policía pensaba que esta mujer ya estaba muerta por el tiempo que debía llevar allí el coche. Además, en la carretera nadie se había dado cuenta porque fue un accidente que dice la policía que también es bastante raro, no fue un fallo del coche, no hubo frenazos, no saben qué le pudo pasar a esa mujer hasta que no salgan los datos de la autopsia que revelen si pudo sufrir un infarto, si tuvo alguna enfermedad, si se quedó dormida, no se sabe por el momento. Lo que sí veía el pescador, que da la voz de alarma que llama a la policía, es una mano. En ningún momento dice que hay una niña detrás, porque si no él mismo la hubiera intentado rescatar, ¿no? Con lo cual eso de ayudadme, ayudadnos no tenía ningún sentido porque nadie sabía que había una niña detrás.
Sí, además, curiosamente, lo que sabemos de las manifestaciones de presuntos espíritus o fantasmas, lo que nos dice la casuística, es que en muchas ocasiones lo es en un informe oficial. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Vosotros qué opináis? Milagro, hay gente, me imagino, por cuestiones de creencias, de religiones, de políticas en el fondo, les da auténtico rubor y picazón casi, ¿no? Escuchar la palabra milagro, lo tienen asociado a cuestiones que no tienen nada que ver con ellos, ¿no? A cuestiones religiosas, claro, la mayoría. Y sin embargo, este tipo de milagros, quién sabe, ¿no? Parece que son otra cosa que interviene. Diego, podemos concluir con una historia bonita, yo creo que es interesante, que es que la niña está bien, las imágenes, como decía, eran impresionantes. ¿Sabemos algo más de esa pequeña criatura? Pues que se encuentra perfectamente, se han difundido, como decíais, imágenes de la pequeña jugando con su padre, también con su abuelo, y desde luego está siendo objeto de muchísima atención mediática en Estados Unidos, porque se ha convertido un poco en la niña de todos, ¿no? Todo el mundo está interesado en saber cómo está la pequeña Lily y parece que bueno, durante un tiempo va a ser objeto de atención mediática y no es para menos. Compañero, gracias. Un placer. Pese a quien pese y pase lo que nuestro mundo se haya separado, da igual que hablar de alma o de trascendencia no lo digan ya ni los psicoanalistas, ni los teólogos, ni los filósofos y, por supuesto, ni muchos científicos. Solo pequeños grupos o especímenes. Hablar del alma, de la trascendencia, la consciencia separada del cuerpo, eso avergüenza a casi todo el mundo, excepto cuando pasa algo de esto. Cuando pasa algo de esto, todo vuelve con fuerza. Porque en el ánimo interior, hasta del más recalcitrante escéptico, saben que hay algo que no tiene mucho quizá que ver con el cuerpo. Algo que no se puede vender, algo que no se puede cambiar, algo que es la esencia pura del ser humano. Y quizá esa esencia, y estos son solo destellos, a veces puede comportarse de manera increíble para salvar a lo más querido. Es una hermosa historia. Lo han llamado el milagro de Salt Lake City. Vamos a seguir en Estados Unidos. Vamos a hacerlo porque precisamente, como decía Carmen, en el corazón de la Gran Manzana, 11S, hay un nuevo misterio. Ya hemos hablado de muchos misterios, evidentemente, a nivel de conspiración, a nivel de apariciones, y hablando del tercer hombre, como decía Clara Tahoces, recordamos siempre la historia de ese último superviviente de las Torres Gemelas, que escucha cómo alguien que ayuda desde luego, cuando ya se ha dado por vencido, le levanta casi de la camisa, siente esa fuerza increíble, no se atreve a mirar atrás, y él solo escucha, lo he contado muchas veces, pero me parece maravilloso, él solo escucha una voz, por delante solo hay fuego y destrucción, él ya sabe que no va a poder ser vivo de las Torres Gemelas, pero esa voz debe ser tan impactante, que es lo que hablábamos, igual no es una voz que se ha producido en ningún lugar, es algo que le escucha, levántate. Y se salva. Y es la última persona, Ron DiFrancesco, que sale de las Torres Gemelas. Pero las Torres Gemelas todavía tienen sitio para más enigmas. Sí, por un libro que acaba de salir y escrito además por una persona que llevaba 14 años de servicio como policía en Nueva York, el sargento Frank Marra. Ya se ha retirado después de las labores que tuvo que realizar en el vertedero de Fresh Kills en Staten Island, que es donde, muy cerquita de Manhattan, es donde mandan todos los restos, todas las toneladas, los miles de kilos de todos esos restos que recogen de la zona cero de las Torres Gemelas. Tanto los coches de policía, de bomberos siniestrados con la caída de esos enormes edificios, como cada uno de los cascotes que encontraron en esa zona cero. El cementerio de las Torres Gemelas. Totalmente. Todo lo que se llevó allí a una zona que llamaron La Colina, porque eran kilómetros cuadrados hacia arriba de todos los restos que habían quedado después de incinerarse, además, esas Torres Gemelas. Y lo que hacían allí era recoger todo lo que pudiera tener algo que ver con las personas que habían estado ese día dentro del World Trade Center. Cartas, documentos, ropas, joyas, también restos humanos, porque quedaban entre los escombros. Y lo que pretendían era pues darle nombre a alguna de esas 1.200 personas que todavía estaban desaparecidas. Había que clasificar más de 10 toneladas y Frank Marra lo que hacía era supervisar todo ese trabajo. Durante esas labores encuentran 54.000 objetos personales de personas que estaban allí aquel día
4.257 restos humanos que sirven para identificar a 300 personas. En una de esas jornadas, el sargento tiene una experiencia que ahora con el tiempo ha plasmado en ese libro De vertedero a suelo sagrado. Diego Marañón ha podido entrevistar, ha podido hablar, además somos los únicos en este país que han podido hablar con ese sargento de policía a raíz de la escritura de este libro y de la experiencia con una extraña mujer que tiene y que él mismo nos cuenta. I was the supervisor at the auto pound, and we were responsible for inventory. Yo era el supervisor del depósito, el responsable de inventariar todos los vehículos que fueron destruidos en la zona cero. Aquel día no me encontraba bien, así que uno de mis detectives me acercó hasta el lugar donde teníamos el puesto médico. Aparcamos el coche y cuando me estaba bajando miré hacia la derecha. Entonces vi a una mujer afroamericana, toda vestida de blanco, que sostenía una bandeja. Parecía llevar bocadillos y algo de café. La vi, me giré para cerrar la puerta del coche y al volver a mirar había desaparecido. El sargento Frank Marra en un principio no le da mucha importancia, parece que es una mujer, pero él además que no se encontraba en buenas condiciones, iba a la enfermería que estaba allí para ver qué le pasaba, no era nada grave, y fíjate, es con el tiempo cuando empieza a recopilar testimonios de más personas que han estado viviendo también esas labores terroríficas, ¿no?, de encontrar restos de miles de personas muertas, cuando la visión de esta mujer vuelve otra vez a hacerse presente. And at first, nothing dawns on me at that moment of what it is that I'm seeing. Al principio, en aquel momento, no me planteé qué estaba viendo. No lo hice hasta muchos años después, cuando para documentarme sobre el libro visité a uno de los detectives que había estado involucrado. Le estaba entrevistando sobre sus deberes y responsabilidades mientras desempeñó su trabajo en el vertedero. En un momento dado dejó de hablar y me dijo: hay una cosa que no me puedo quitar de la cabeza. ¿Alguna vez viste o escuchaste hablar de una mujer afroamericana, vestida con el atuendo de la Cruz Roja, llevando sándwiches y posiblemente café y moviéndose entre los restos? En ese momento fue como si me cayera encima un jarro de agua fría. Había mantenido esos recuerdos dormidos durante muchos años. Cuando él lo mencionó, fue como si para mí se abriese una caja de Pandora. Comenzamos a hablar sobre lo que ambos habíamos visto y creemos que se trató de un espíritu o un fantasma, porque con el tiempo, detectives de otras partes de la ciudad que estuvieron trabajando allí comenzaron a mencionar haber visto a esa mujer, y cada vez que la tenían muy cerca, se desvanecía en segundos. At this point, I believe what she's telling me. Numerosos testimonios que hablan de la enigmática mujer afroamericana vestida de blanco. Dicen que como una enfermera de la Cruz Roja de la Segunda Guerra Mundial, es lo que llegan a la conclusión viendo trajes de posibles enfermeras, porque en un principio piensan que es una persona que está llevando allí unos bocadillos para esos voluntarios que están intentando ayudar. Pero lo que les extraña a todos y en lo que coinciden todos los testigos que ven a esta misteriosa mujer es en cómo delante de sus ojos se esfuma, desaparece sin dejar rastro. Lo cierto es que esos voluntarios empiezan a hablar con sus familiares, con sus amigos, y hay una persona, una especie de mujer con ciertos dotes, una psíquica, que le da un dato que puede ser posible. La vi en 2 ocasiones, pero la segunda vez fue muy fugaz. Sucedió mientras conducía y la vi durante unas milésimas de segundo. Desapareció muy rápido. No tengo una explicación para lo que vi. Al principio no pensé que fuese un espíritu, sino alguien que estaba apoyando a los primeros que fuimos a ayudar. Recientemente, una mujer de Wisconsin, aquí en Estados Unidos, me escribió después de leer el libro. Me dijo, y es su opinión, que la enfermera era una recolectora de almas, alguien que vaga intentando guiar a las almas que están en el tránsito hacia el más allá. En este punto, creo en lo que esta mujer me dijo. At this point, I believe what she's telling me. Recordemos que estaban removiendo un cementerio que había sido trasladado de sitio. Era donde quedó el último suspiro. El ADN todavía seguía estando en las piedras, en las vigas, en el cemento, que ahora estaba en esa escombrera, en ese vertedero. Y piensan que esa mujer puede ser una persona que estaba ayudando a esas personas que perdieron la vida en las Torres Gemelas a
pasar al otro lado, a moverse hacia el más allá, hacia la luz, ¿no? Como en esa serie de fantasmas, de entre fantasmas, que una medium ayuda a pasar a la luz a esos seres que se han quedado pululando sin saber muy bien por qué. Y digo sin saber muy bien por qué, porque no son las únicas visiones que se dan en ese vertedero. Hay otras, más oscuras, más terribles, que cuenta el propio sargento Frank Marra. We would have detectives who would walk around the cars to do hourly checks. Algunos detectives, al pasar entre los vehículos para comprobar que no se producían actos de vandalismo, volvían hablando de formas negras, de figuras sombrías que se movían dentro y fuera de los coches. También se habló de la existencia de figuras moviéndose en áreas restringidas, lugares en los que cualquiera que estuviese trabajando allí sabía que no se podía estar, pero mi experiencia personal se limita a la visión de la enfermera de la Cruz Roja. But again, my actual experiences were just with the Red Cross workers. Tantas historias de personas, nunca lo olvidemos, que trabajaban allí pero que también estaban allí de visita. O sea, tanta muerte concentrada en un sitio es difícil de imaginar en los tiempos modernos. Saber, claro, es que esto tiene que ocurrir, tiene que haber personas que se encarguen de ello, pero ser conscientes mediante una historia de misterio de que había personas haciendo esa recolección diariamente, vaya trabajo también, heroico por un lado, con un servicio a su país, pero por otro, tremendo. Y luego, este sargento, que no sé, me parece un detalle, no sé qué opinas, de humildad, porque él podía contar que había visto un montón de cosas porque le estaban llegando esas, si es cuestión de sugestión o de querer ser más ególatra, y sin embargo le dice, oye, yo solo vi esto, que ya es suficiente, ¿no? Pero otras personas vieron otras cosas. Sobrecogedor también el testimonio de formas oscuras, simplemente, cuántas veces hemos hablado de eso, moviéndose entre los restos de las Torres Gemelas. O sea, esa imagen a mí no se me va a olvidar. Pero por otro lado, bueno, como la dualidad, ¿no? La luz y la sombra, como eterna historia, presentes también en los cascotes de la tragedia más importante de la historia reciente. Over 3,000 people were killed on September 11. Unas 3.000 personas murieron el 11 de septiembre. De ellas hoy solo han sido identificadas alrededor de 1.600. Los restos de 1.400 víctimas permanecen en ese vertedero. Su ADN, los fragmentos de sus huesos, todo ello fue depositado en aquel lugar junto con los escombros de la zona cero. Tanto yo como María Abate, coautora del libro, sentimos que eso convierte al vertedero en suelo sagrado. Es un cementerio sin tumbas. Qué curioso, de cementerio de suelo sagrado, ¿no? Por la importancia que le dan a los acontecimientos vividos allí. Y sobre todo porque entre esos restos hay muchas cenizas de gente que se quemó. Incluso los familiares de esas víctimas que nunca fueron halladas denunciaron a la municipalidad de Nueva York porque no querían que esos restos se destruyeran, sino que querían hacer un camposanto gigantesco encima de esa escombrera, de ese vertedero, porque decían que sus familiares, lo que quedara de ellos, todavía tenía que estar allí y que no podían tirarlo, que no podían tirar, aunque fueran las cenizas de alguien querido, a otro sitio. Ganaron el juicio la Municipalidad de Nueva York y lo que se va a hacer o lo que se está haciendo es un parque, un gigantesco parque donde crezca la vida en honor a todas esas personas, esas 1.400 personas que nunca llegaron a encontrarse. Hay un testimonio más, ¿no? Sí, hay un testimonio que tiene también relación con el 11S, es el de Lily Leonardi. Ella es una exagente del FBI que trabajaba en Pensilvania haciendo de enlace entre la policía y los familiares de ese accidente extraño del avión del vuelo 93 de United Airlines, un Boeing 757 que tenía como objetivo, se cree, estrellarse contra la Casa Blanca o contra el Capitolio y que se estrella en Shanksville. Ella asegura que cuando llega al lugar, porque es la que tiene que decirle a los familiares, bueno, ha pasado esto, han luchado contra los secuestradores, incluso se cree, y así se comprobó después, que había personas en ese vuelo que incluso habían mandado mensajes a su familia despidiéndose de ellos, os había dado tiempo. Pero cuando ella llega a donde se ha siniestrado ese avión, hay cosas que no coinciden con otros accidentes de avión que ella había visto. Dice que hay un cráter muy pequeño para ser una aeronave tan grande y sobre todo una cosa que repite y que la llama muchísimo la atención, que es que no hay cuerpos. En todos los accidentes de avión hay cuerpos y en este no había ninguno. Tan solo se encuentran con una Biblia que está medio quemada y que, según dice ella, se abre
por una página muy concreta, gracias al viento, una página del Salmo 23 que empieza: el Señor es mi pastor. Lo siguiente que ella ve es una especie de luminaria muy grande, una luz casi cegadora, la describe, una niebla muy potente y cientos de figuras blancas que se mueven alrededor. Así lo cuenta. Cuando llegamos allí, enseguida vimos el lugar del impacto. Había restos por todas partes, y aquel olor ni siquiera se escuchaba a los animales. Había un silencio sepulcral. Al mirar, podías ver el punto exacto donde el avión se había estrellado, y entonces, de repente pude verlo. Era como un grupo de ángeles manifestándose. Al frente de ellos estaba uno en particular al que yo conocía. Era Michael. Sabía que estaba allí con alguna misión. Y mira que se han contado cosas. Siguen surgiendo nuevos misterios. Y claro, uno piensa, es que no hay acontecimiento similar. A mí se me vienen muchas preguntas a la cabeza, algunas muy incorrectas, políticamente, seguro. Porque no hemos oído hablar mucho en los medios de las víctimas del 11S. ¿Se ha hablado más antes de las víctimas del 11S, de Guantánamo, por ejemplo, o de...? Es curioso, ¿no? Yo lo digo, también muchas veces se deja a las víctimas en una situación que son doblemente víctimas, ¿no? Y en España sabemos mucho de eso. Son víctimas porque les han matado, pero encima a veces, yo no sé por qué tendencias periodísticas, repito, no me meto en camisa 11 varas, pero pues bueno, ¿qué pasa con los que han hecho esto? ¿Dónde están? Pero fijaos, y yo soy periodista, cuando ocurre un crimen, muchas veces la víctima pasa ya a un segundo plano. Es como si no quisiéramos ni saber de ella y nos dedicamos a qué hizo el asesino, qué sabe, si le llevan merluza y fruta a la cárcel o no. ¿Qué pasa? ¿Me entendéis por dónde voy? Es decir, la víctima es doblemente muerta. Primero, por un olvido. Claro que hay homenajes, claro que hay actos, pero hay una tendencia de los que contamos las cosas, a fijarnos incluso en el asesino más que en la víctima. Y esto, cuando escuchamos esta historia que ha contado Carmen, a mí me parece flagrante. Yo mismo, no sé si entro en el mea culpa, yo tengo mis ideas, creo, claras, pero no sabía que existía ese cementerio donde personas seguían recopilando información, y creo saber algo de este acontecimiento. Es decir, hasta qué punto, yo no sé qué tenemos en la cabeza, qué directrices o qué nos pasa, pero ha ocurrido también en nuestro país muchas veces, y lo digo, incluso saliéndome de la política, en acontecimientos de un crimen, la víctima ya, oye, pues ya, con lo cual siempre se dice, no, que mejor que no seas víctima, claro, si te toca ser víctima, has desaparecido en una especie de limbo, y nadie se acuerda de ti, excepto tus familiares y tu gente querida. Yo creo que es bueno recordar, con lo que ha contado Carmen, se hace más por el recuerdo de esas víctimas que no sé cuántos homenajes locales, no sé cuántos estudios, no, saber que existe ese cementerio donde hay anillos de personas, donde hay cenizas todavía, donde hay tantas cosas, la fuerza de la comunicación te hace saber de nuevo de una forma flagrante, ostras, lo que pasó allí, ¿no? Saltan a veces noticias sobre las víctimas. Por ejemplo, hace unos meses, no sé si recordaréis que lo comentamos además, cuando esos trabajadores que están montando el museo sobre el 11S rescatan una viga y ven una cara mirando hacia abajo que parece, ellos lo interpretan además como el alma de todas las víctimas, pero tampoco concentradas. Eran víctimas, ¿no? Como en este caso que están ahí, o sea, que es que las vemos casi físicamente, ¿no? Claro, sí, pero es un recuerdo. Ellos lo interpretan como un recuerdo, como esas víctimas que claman todavía venganza y que no quieren quedarse en el olvido, como bien decías, y la única forma es la representación. Que igual una imagen de un supuesto Exacto. fantasma tiene más impacto. Desde luego esta historia es para... Pero habría que hacer esa pregunta, y lo digo, lanzando una cuestión sobre nosotros mismos, como gremio periodístico. Esta mujer, eso sí, en el vuelo lo que interpreta esto es como algo divino. Dice que la mano de Dios estuvo allí y que ella está segura que lo que vio fue una horda de ángeles que vino por las víctimas de ese terrible vuelo. Y nos puede parecer muy exagerado, lo que vosotros queráis. Hay historias muy curiosas en Argentina de una persona que ve, ¿no?, como figuras, como blanquecinas y luminosas, se mezclan con la gente. A mí es un caso que leí hace muchos años que me impresionó, sobre todo porque la mujer se asustó mucho porque veía que los demás no prestaban atención o no lo estaban viendo. Uno piensa si hay una cuestión mental o si realmente hay personas que ven cosas y al lado hay alguien que no lo está viendo, que de eso vamos a hablar luego. Santi, aunque sean titulares, simplemente porque
Carmen ha desenterrado, que es lo que pasa con el misterio, aquello del vuelo 93. En esta sociedad hiperrápida ya no nos acordamos de nada. Sobre ese vuelo se dijeron cosas, tú mismo has investigado, que quedaron como ahí en el limbo también, ¿no? Sí, de hecho hay dos teorías de conspiración, aparte de la teoría oficial, obviamente, que es la de que hubo esa rebelión de los pasajeros que consiguieron de alguna forma recuperar o medio recuperar el control del avión, pero en medio del forcejeo aquello se vino abajo. Pero luego están las dos teorías de conspiración que yo las llamo la fuerte y la débil. La fuerte es la de que directamente, pues como todo, el avión había sido un montaje, no había pasajeros, no había avión, no había absolutamente nada, y por tanto no se podía encontrar ni restos ni pasajeros porque no había. La menos extremista es la que dice que directamente todo el tema de los mensajes de los pasajeros, de la rebelión, etcétera, etcétera, fue una maniobra propagandística y que directamente el gobierno de los Estados Unidos tomó la decisión de derribar ese avión sobre el cielo de Pensilvania, lo que provocaría también la tremenda devastación que, según muchos expertos, no coincide con un aterrizaje de emergencia de ningún avión. Pensemos que los cuerpos quedaron diseminados, calcinados. Para hacernos una idea, había 44 pasajeros. A día de hoy solo se ha identificado a 34, es decir, de otros 10 no queda ni un resto de ADN para que puedan enterrar volatilizados, algo. Volatilizados, es decir, una destrucción tremenda que podría coincidir con lo que provocaría pues un misil aire-aire y la subsecuente diseminación de los restos en una amplia zona. Pero todo eso son especulaciones y de lo único que podemos estar seguros es que hay 33 cadáveres de viajeros de ese vuelo confirmados y que 10 pues sufrieron una devastación tal que no ha quedado el menor resto de ellos. Hemos hecho un poco memoria de esas víctimas gracias a esta historia rescatada repentinamente y que conecta con la actualidad. Ahora entiendo muchas sensaciones cuando estuvimos en la zona cero, que yo creo que hasta el menos sensible del mundo, un pedernal, puede sentir ciertas cosas sobrecogedoras, a su gestión, desde luego, pero da la impresión de que todavía hay algo ahí en mitad de la brillantísima Gran Manzana que no se ha marchado, ¿no? Y en el fondo esto también nos sirve para reflexionar, porque estamos viviendo el tiempo que ha tenido que pasar desde la tragedia hasta que empieza a hablarse de misterio, porque es verdad que al principio, cuando ocurre el atentado, pues surgieron fotografías, surgieron teorías de conspiración un poco llevadas al extremo, pero a nivel serio, es decir, a nivel de personas que han trabajado allí de verdad, que de verdad han tenido experiencias, pues por ejemplo Fran Marra, han tenido que pasar 14 años a él retirarse del cuerpo para que, imagino, no tener ciertas consecuencias el hablar de estas cosas. Es decir, que lo hemos vivido también en España, ¿no? La tragedia de los Alfaques, a nosotros nos contaban que ya desde la tragedia en sí mismo se empiezan a vivir cosas extrañas, pero que la gente no se atreve a hablar hasta pasados unos años. Yo creo que es interesante también. No, allí ahora lo han publicado, pero sí que es cierto que entre ellos, por ejemplo, la ex agente del FBI lo había comentado con sus compañeros en cuanto pasó, muy pocos meses después. Sí, pero los medios, claro, a nivel interno. Claro, no, ella además lo saca a la luz por un simple exorcismo de que lo está pasando, un estrés postraumático de todo lo que vivió en esas fechas, y dice, mira, es que la única forma de ayudar a gente que puede tener estas visiones y que vivió cosas como yo es publicarlo en un libro y que lo lean y que vean mi propia realidad. Y sus compañeros que salen hablando también en algunos reportajes dicen, no, es que es una agente que nunca ha tenido visiones de nada, ni era una fanática religiosa, y dice, pero es que esto estamos seguros que lo vio. Lo curioso es que si la primera impresión, el primer impacto, como decía Javi, eran de esos misterios de las caras, las profecías de Nostradamus, todo como muy a galope de la internet que empezaba a ser importante. Claro, eso fueron los primeros momentos, ¿no? Momentos que y luego pasa un tiempo y te vas dando cuenta de que evidentemente ha habido tercer hombre, ha habido apariciones, ha habido cosas tremendas concentradas. El bombero también del cuerpo de bomberos que me contó aquel caso de que entró y se encontró con un hombre moribundo que tenía una viga medio clavada en el estómago y que le dijo que por favor le dijera a su familia que les quería, y durante los días siguientes que tuvo que entrar a hacer labores de rescate encontró a algunas personas vivas gracias a que este hombre, que ya había muerto, falleció, le señalaba determinados puntos donde ahí había personas que estaban todavía con vida.
Y en el caso además de este sargento de policía de Nueva York, su testimonio, precisamente por ser quien es, tiene muchísima más fuerza. La policía de Nueva York es algo que hemos visto en las películas, pero que yo he podido constatar también por fuentes un poquito más racionales. Es un cuerpo tremendamente unido. Murieron decenas tanto de policías como de bomberos. Probablemente incluso él conocería a alguno de los fallecidos. Y son personas que cuando tienen un caído en acto de servicio, los funerales lo hemos podido ver recientemente en los últimos atentados que ha habido por temas raciales en el propio Nueva York. Los funerales van todos, son muy sentidos. No se hace ni pizca de frivolidad con un tema así. Es decir, por eso precisamente esa humildad. Es decir, él no se va a arrogar ningún mérito que no sea suyo en un tema que le causa un respeto sagrado. Para él, efectivamente, eso es un camposanto y como tal lo quiere reivindicar. Vuestros mensajes, ¿qué opináis? Hablamos del milagro, de la aparición, hemos recorrido prácticamente Estados Unidos y ahora nos marchamos a España en esta noche tan especial, donde otra mujer nos va a contar lo que vivió un equipo de radio importantísimo. Yo creo que es muy interesante. Son colegas, los conocemos muy bien, de gran prestigio y que nunca os imaginaríais que se vieron en esta circunstancia, ¿no? Pero es curioso. Hay un lugar que también es Camposanto, un lugar con colina y kilómetros cuadrados de destrucción. Fijaos qué símil y qué dos mundos más diferentes, ¿no? Donde, si os acordáis, las personas veían las sombras oscuras, ojo, merodeando o acercándose a algunos restos, los seres más o menos angelicales o blanquecinos o luminosos, y había habido un gran desastre que había dejado, como este Camposanto de las Torres Gemelas, un lugar petrificado. Ese lugar es Yungay, en el Perú. Cuando cae el Huascarán, el macizo Huascarán, años 70, un pueblo de 20.000 almas queda sepultado en un segundo. Y se queda así. Llega el cemento mezclado con la nieve, el barro con la nieve, se convierte en una capa de destrucción que llega hasta el pico de las palmeras y muere la población, excepto un grupo de niños y de mayores que están en un circo que se habían instalado en las alturas. Ese lugar, que también es curioso, lo llaman en algunos mapas incluso Camposanto, tenía 20.000 almas, prácticamente como Soria, me imagino, como Teruel. Y pudimos hablar, ¿os acordáis?, hace ya años, con las personas que habían tenido unas vivencias regresando allí, impresionantes. Si analizásemos esas vivencias hoy, serían muy parecidas a las que en un ambiente completamente diferente, en el colmo de la urbanidad, han vivido. Es decir, la cumbre tecnológica del mundo, en el año 2001, Estados Unidos, la Gran Manzana, y un pequeño, bueno, no tan pequeño, pueblo del interior andino del Perú. Y lo que veían las personas años después era exactamente lo mismo. Bueno, y en nuestro país también tenemos algunos accidentes de estos tremendos con... A ver si llegamos a entrevistar a testigos y en un momento dado, después de que pasen algunos años, logran hablar, ¿no? Porque te lo cuentan en petit comité, grandes accidentes que han ocurrido en nuestro país y lo que se sigue oyendo, las terribles voces de lamentos, y que bueno, tienen que coger valor para poder dirigirse a la cámara o al micrófono y contar lo que mucha gente oye al lado de esos lugares. Vamos con los mensajes. Sonia Fernández nos dice: la víctima es la gran olvidada. En determinados delitos se la llega a presentar como responsable de su victimación. María dice: llamémoslo fantasma, espíritu, quizá impregnación energética, aún entendemos muy poco, creo. Irenka: bueno, es muy natural, con esa cantidad de energía que quedó allí, cualquier cosa es posible. Blanca Oriol: las pérdidas de los seres queridos es tan difícil que ojalá estén esos ángeles alrededor nuestra ayudando. Quimera: ojalá no. Laura Fernández: pues es lógico que si están allí las cenizas de la gente no se vayan a tirar a un estercolero. Lali Mac: tremendo que restos humanos terminen en un vertedero junto a escombros, el punto que culmina en la barbarie. Montaña Sánchez: los pelos de punta con este testimonio, tremendo. Bueno, Sara María: barbarie, ¿y dónde van a meter los escombros? Los escombros sí, lo que pasa que lo que querían era que esos escombros quedaran bajo un gran suelo y poner allí como una fosa común. Es que separar los restos de los escombros llevaría años, sería imposible. No, porque es que de algunos no queda nada, quedan simplemente cenizas. Lo que no querían es que esos escombros se tiraran a algún sitio y que por lo menos no quedaran allí recogidos con todas las personas que murieron a la vez y dejarlo como una gran fosa común.
Sara María dice: la fuerza del amor de una madre superior a cualquier cosa racional, son los verdaderos ángeles de la guarda. Isma Pacheco: una madre haría lo imposible por su hija, no sería extraño que en su forma incorpórea salvaguardara a la pequeña. Ayure: el amor maternal se antepone a todo, somos algo más que un cuerpo, y esa madre consiguió superar la barrera para salvar a su hija. Alma: el Cuervo dice: la ciencia jamás dará este caso por cierto, ya que la ciencia necesita métodos empíricos repetibles. Mal dice: obviamente empatizamos más con el tema aquellos que tenemos hijos, pero no deja de ser interesante, aunque también sobrecoge. Sonia Casas: la fuerza de una madre más allá de la muerte, muy emocionada, empatía de madre. Es lo que pasa, que estamos en el universo increíble de las cosas irrepetibles. Por eso son difíciles de replicar. Porque todo esto, ¿cómo lo llevamos a un laboratorio? ¿Cómo vuelve a pasar? A lo mejor no pasa nunca jamás en la larguísima cadena de la historia y de los siglos y los siglos. Y pasa una vez porque tiene un significado que no estamos ni cerca de entender. Por tanto, a mí me parece muy interesante la cuestión de la verdad científica, como a todos, porque es una verdad útil. Ahora hay cosas inútiles que pasan, o útiles, depende de cómo se mire, y que no vuelven a replicarse. No tienen por qué replicarse. Su inteligencia o su cordura están a años luz de la nuestra, da la impresión. Por ejemplo, lo que le pasó a un equipo de radio, que buscaban una oficina clara, si no me equivoco, y que encontraron un sitio barato. Tantas veces una historia empieza así, ¿verdad? Nos vamos al año 1995, en Madrid, muy cerca de la estación de Atocha, en una zona muy céntrica. Efectivamente, esta productora estaban buscando un lugar para convertirlo en oficina, para poder trabajar allí, una cosa de alquiler, y descubren un piso grande, bastante luminoso, con unas balconadas que dan a la calle. Yo he podido estar en el lugar, he visto una casa preciosa y bueno, pues lo tenía todo, era espacioso, bonito, estupendo, luminoso, en un inmueble antiguo, eso sí, y como decíamos, muy barato. Era el último piso y en la puerta de al lado en ese momento no había viviendo nadie, en la casa esa no estaba en alquiler y estaba vacía, y lógicamente al ser el último piso encima de ellos tampoco había nadie. Bueno, lo que les pareció un poco extraño, y la protagonista que nos cuenta esto es parte de esa productora. Ella trabajó allí, conoció esa casa, vivió los fenómenos y va a ser un poco nuestra guía, ¿no? Me decía que lo que les extrañó en primera instancia, lo único así, es que bueno, pues las puertas y las paredes estaban a medio pintar. El señor de la inmobiliaria les dijo que la casa había sido alquilada anteriormente por 3 chicas, pero que en 2 meses se fueron del lugar sin dar ningún tipo de explicación, por tanto no sabían por qué estaba eso así a medio hacer, medio pintar. Bueno, esto queda en una anécdota y bueno, realizan sus labores para acondicionar el piso y realizan una fiesta de inauguración. A esta fiesta acuden varias personas, conocidos y amigos y familiares de los miembros de la productora, y acude la tía de uno de los jefes y bueno, pues le están enseñando el lugar. Dice: ¿qué te parece? Es muy bonito, ¿verdad? Es muy luminoso, muy grande y tal. Y me dice: sí, es muy bonito, pero aquí hay algo raro. Esto queda como una anécdota porque nadie le da, en fin, no le dan importancia, aunque posteriormente, claro, después de todo lo que ocurre después, toma mucha importancia y veremos por qué. La oficina, bueno, vamos a describirla un poco para que los oyentes se introduzcan en este piso. Tenía un pasillo muy largo, el suelo era de madera antiguo, los techos muy altos, y al final del pasillo estaban los despachos. Había un despacho en el que estaban los dos jefes, y en otro despacho estaba el resto del personal de la productora, que en total eran 3 personas, y había un tercer despacho que lo habían alquilado a un amigo de los jefes, pero que no estaba a diario allí, simplemente acudía pues de vez en cuando a realizar sus labores de trabajo. Bueno, pues al poco de comenzar a trabajar allí, me explicaba Mavi que empezaron a sentirse más cansados de lo normal, como si les faltara la energía, como si ahí no terminara de cuajarse la cosa de salud, ¿no? Como que no estaban a gusto, y eso que el sitio estaba muy bien. Las cosas en la empresa paralelamente empiezan a ir mal.
los proyectos que tienen no terminan de salir, aunque ellos, bueno, en principio lo achacan todo a la mala suerte. Como suele pasar en muchos de estos casos, y aquí lo hemos visto muchas veces, pues no hablan entre ellos de las cosas que le empiezan a pasar. Y al no hablar, pues llega a ser que cada uno tiene una serie de vivencias, las vive en silencio y bueno, pues tratan de justificar lo que están viviendo básicamente para no morirse de miedo. Pero ya fíjate que el primer día, no estamos hablando ni de un mes después, no, el primer día de estar allí, y esto les ocurre a los dos jefes. Estaban los dos trabajando, no había nadie más, estaban ellos trabajando en el despacho que tenían, escribiendo, y de pronto empezaron a escuchar unos pasos muy fuertes en el pasillo, como si hubiera alguien más en la casa, como si alguien hubiera entrado o hubiera alguien allí, pero eran pasos muy fuertes, me decían. Lo comentan entre sí y uno de ellos pues le quita importancia diciendo que bueno, pues eso es que será el vecino de arriba. Entonces dice, vecino de arriba, pero aquí te recuerdo que no hay vecino arriba, que nosotros somos el último piso. Bueno, pasan del tema, siguen trabajando y de repente otra vez, 10 minutos después, otra vez empiezan a escuchar los pasos así, pa. Y entonces el que había dicho lo de que será el vecino de arriba, no dice mucho más, se coloca su abrigo y se marcha. Era solo el otro jefe. Y bueno, ya con un poco de mosqueo, claro. Y esto es lo que ocurre, nos lo cuenta Mavi. Y un día, uno de mis jefes pues se queda trabajando y está en su despacho y se le apaga la luz del despacho y se le enciende la luz del pasillo. Muy raro, se levanta, apaga la del pasillo y se enciende la del despacho. Entonces de repente empieza a haber como un juego de encender y apagar las luces, un juego de luces que bueno, ni se lo planteó y se va y no cuenta nada a nadie, se va y ya está. Y otra de las experiencias, en mi opinión, bastante objetiva, es decir, bueno, porque tú puedes escuchar unos ruidos, en fin, hay cosas que podrían tener una cierta explicación con sugestión. No me parece que sea sugestión cuando están dos personas escuchando los pasos estos, en fin, pero podrían tener algún tipo de explicación, pero hay cosas que son objetivas. Una de ellas es lo que Mavi presenta con 2 líneas de esos teléfonos del año 95, ¿no? Que hemos visto muchos, ¿no? Con línea 1 y línea 2, pero claro, solo tenían contratada una de las líneas. Qué curioso que de repente empezara a encenderse la línea 2, la línea que no existía, la línea que no estaba contratada y que no solamente se encendió una vez, sino que se encendió muchos días, muchas veces. Yo le pregunté, pero no contestabais. Dice, ¿cómo vamos a contestar si no hay línea? Claro, en buena lógica, no le supieron dar ninguna explicación más que aquello, pues quizá era un poco tiempo con la persona que yo trabajaba al lado, una compañera, y eso es la única vez en mi vida que he visto moverse algo, nunca en mi vida he visto moverse nada, pero ese día de repente se hace un colacao y el vaso va de la mitad de la mesa al suelo solo, al suelo, pero es que al compañero de al lado se pone un café y estalla el vaso de café. Despacho que normalmente estaba vacío, que no se utilizaba con mucha frecuencia porque era el que habían alquilado a un amigo y que venía cuando tenía que venir, pero no era a diario, pues él tenía en ese despacho una impresora que además me decía que en aquella época no había mucha gente con impresoras, ¿no? Y que un día, no estando ni siquiera el dicho amigo, es decir, que no es que lo hubiera encendido, hubiera estado en el despacho, a lo mejor se hubiera quedado encendido aquello. La impresora se encendió sola y comenzó trabajando en esa productora, se llevan todos muy bien y se aprecian, es decir, que era como una tensión que no saben bien de dónde surgía, y llega todo a un extremo que un día deciden hacer una psicofonía. Y un día decidimos hacer una psicofonía. Teníamos un DAT, y que es un aparato que capta con un micro buenísimo, que captaba fenomenal todos los sonidos, y lo dejamos puesto una noche. Pues al día siguiente, claro, todo lo dejamos ahí todo preparado, al día siguiente todos muertos de miedo solo de escuchar a ver qué habíamos grabado. Bueno, pues al principio de la grabación se oía pues los ruidos del portal, o sea, se oía el ascensor, que era un ascensor antiguo de hierro, pero casi al final de la grabación se oye en el micro, cuando tú soplas para probar si se oye, soplas como si para ver si está, y un hola, y ahí ya nos queríamos morir de miedo, o sea, ahí sí que ya no podíamos soportarlo. Hola. El misterio es que no sé cuántos años después tienes una escena que
que es superior a la imaginación humana. Hombre, estos están muy nerviosos, les voy a gastar yo una broma, que soy muy listo. Se meten en el armario y le pasa eso. Pero salió como alma que lleva el diablo. Como alma que lleva el diablo. Y aguantaron cosa de un año y medio, me decía Mavi. Entre unas cosas y otras pensaron que lo mejor era marcharse. Es verdad que los proyectos se parecía que se habían estancado, es decir, como si todo empezara a irles mal cuando son personas de gran éxito, ¿no? Y también en parte por todo lo que estaban viviendo allí, pero claro, tenían un poco de reparo, decir, es que nos vamos por esto, ¿no? Y uno de los jefes, fue a hablar con el administrador para explicarle que se iban. Habían hablado previamente con los vecinos, le habían preguntado ya, aunque se iban, querían saber qué había pasado ahí. Y para saber quién había vivido en esa casa, los vecinos les dijeron que había vivido una mujer muy antipática, una mujer muy arisca con la vecindad, que no se hablaba con nadie, que tenía muchos gatos y que definieron todos como mala persona. El administrador les confirmó este extremo, les dijo que y de hecho a él mismo, al administrador, le había llamado mucho la atención el hecho de que cuando esta mujer murió, ninguno de sus hijos se quiso hacer cargo del piso y ni siquiera pasaron allí para ver el piso. Un piso estupendo, como digo, una zona fenomenal. Y lo que sí les confirmó, o le dijo de refilón, pero claro, esas cosas que se saben cuando uno ya está con la maleta hecha y te vas, no te las dicen cuando vas a alquilar el piso, es que allí, hacía unos años, había aparecido un hombre emparedado. Nos imaginamos las caras de estos colegas importantísimos en la radio española, escépticos, y que ya lo que les faltaba es que les hablan del hombre emparedado. Ahora entiendo, porque me lo ha contado mejor Clara casi que cuando supimos de la historia, Carmen, hace un par de años. Pero yo veía a este colega importante y me decía, yo siempre he sido ultra escéptico, hasta que me pasó una historia cuando nos encontramos con una oficina maravillosa y muy barata. Esa historia la ha contado magníficamente nuestra compañera Clara Tavoces. Nos hemos sentido dentro del piso y como nosotros sabemos quiénes son, nos imaginamos las caras y los gestos. Y al final eso se quedó allí. Tú lo has visto, se sigue alquilando, ¿no? Sí, yo estuve el otro día y claro, no había portero en ese momento, no sé si es que no estaba o es que no lo hay físicamente ahora, no lo sé, pero sí que te puedo decir que esa sexta planta, los balcones, que además habíamos localizado primero por Google Maps, estaban abiertos, es decir, hay actividad y hay una especie de lápida extraña que no diremos a quién pertenece, pero bueno, ahí está, justo en esa fachada. Maravilloso, Clara Tavoces, menuda historia. Y gracias a estos compañeros, esta productora Mavi que nos ha dado su voz, ¿no? Para ir contándolo con esa fuerza. Muchas gracias, Mavi, por ser la portavoz de un montón de personas de la radio que vivieron esto. Si queréis saber cómo va a ser el mundo en 10 años, y ojo lo que trae Santiago Camacho y muchas más cosas, escucháis a Carlos Cala en las noticias, en los informativos de la cadena SER, y luego volvéis con nosotros, como el IN3. Pero pasemos directamente al misterio, a lo insólito, porque ha habido y mucho esta semana. Ha habido un asunto que ha centrado toda nuestra atención. Yo quiero que escuchéis bien todos, porque pocas veces escucha a un policía que ha visto un ovni, objeto volante identificado, y pocas veces se le escucha cuando además ha sido parte de su patrulla la que ha asistido a ese acontecimiento. Y además, os aseguro que hay sorpresas fuertes. Muchas más personas parece que han visto objetos extraños en el cielo en la última semana, coincidiendo con aquella historia que contábamos hace ahora 7 días. Carlos Barroso, nuestro compañero, que alertado por una llamada a la cadena SER, aquí al estudio central, salía a la ventana y observaba sobre Madrid un objeto extraño con 4 picos. Bueno, ese extraño planeta, satélite, ovni, lo que sea, porque parece que nadie tiene la verdad, ha sido visto desde muchos y muy diferentes puntos de la península y las islas. Y vamos a tener a personas desde cada punto de España hablándonos de lo que vieron. De momento escuchamos a Francisco Ellín, policía de Játiva, en Valencia, directamente y rotundamente hablándonos de lo que pudo ver con otros compañeros policías. No tiene pérdida. Hay una patrulla de policía que está ejerciendo sus labores propias de patrullaje y ven algo en el cielo que les llama la atención porque era algo que no habían visto nunca. Entonces me llaman por la emisora del vehículo y cuando voy pues me doy cuenta de que cuando veo aquello que no es el planeta Venus, aquello es un objeto, estaba bastante alto. La forma que pude visualizar con unos prismáticos pues era como si se tratase de un dedal invertido. Emanaba una potentísima luz blanca, totalmente blanca, muy radiante, y luego por los bordes despedía una especie de azulado que iba de un azul clarito a un azul más tomado, más oscuro.
La verdad es que algo muy extraño ha ocurrido en Játiva, Valencia, y ha coincidido, tenemos decenas de mails, yo siempre lo digo, me sorprendéis, de verdad que me sorprendéis cada semana. La colaboración ciudadana me ha hecho revivir, bueno, algunas cosas que ya se vivieron en su día aquí en el estudio 1 de la cadena SER, con un mítico presentador y un programa tremendo que era ese Medianoche, años 70, donde la gente era parte del equipo, y habéis demostrado de verdad con creces que sois parte del equipo de Milenio 3. Desde toda España hemos recibido llamadas al contestador, mensajes por vía correo electrónico a ese milenio3@cadenaser.com, un sinfín de historias que hacen que tengamos una visión muy completa de lo que ha pasado estos días en torno al cielo, a nuestro espacio aéreo. Tenemos en Valencia un compañero que lo conocéis de nuestro equipo y que ya ha intervenido 1000 veces, y las que le quedan, porque él ha estado muy cerca del misterio. Se encuentra en la zona, en Játiva. Francisco Contreras Gil, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3. Tocado de la garganta, pero recién llegado hace unas cuantas horas de... Pero al pie del cañón. Donde está la noticia estará SER, donde ocurre el misterio estará Milenio 3. Por supuesto, compañero. Hay más de 700.000 responsabilidades para ello. Desde luego, y a cada una de ellas hay que darle lo mejor. En este caso, lo mejor, pues quizás a nivel de misterio en España ha sido este encuentro OVNI. Francisco Gin, hemos oído sus palabras. No te queremos forzar mucho, Paco, pero cuéntanos qué pasó en Játiva esa noche. Bueno, vamos a ver, Paco Gin es la punta del iceberg, como diría el gran periodista investigador Juan José Benítez, porque creo que en estos días he recogido a lo largo de 6 o 7 testimonios de policías, y que, vamos a ver, el avistamiento o el encuentro con el misterio, con un titular que sería "Vuelven los ovnis al Levante", el retorno de los no identificados a la Comunidad Valenciana, ocurrió el 21 de noviembre, cerca del amanecer. Y fueron dos, una patrulla, como él te comentaba, y como nos ha comentado a nosotros en vivo y en directo, de una luminaria, un extraño objeto no identificado, una luz no identificada. A él le llaman a base, y es cuando puede observar por esos prismáticos todo lo que pasa. Hay más testigos de ese avistamiento que estamos ahora tocando y con los que estamos hablando. Ya daremos cumplida información a través de Milenio 3, pero curiosamente, desde otra localidad muy cercana a Játiva, bueno, entre comillas, que es Oliva, otros 4 policías que estaban fuera de servicio logran filmar ese objeto que algunos, entre comillas, han especulado con que fuera la estación internacional, de lo cual si quieres hablaremos un poquito más tarde. Francisco, vamos a escuchar una cosa que es importante, creo, para que la gente se haga todavía, sea más consciente de lo que se vio, de lo que se pudo filmar días después en una región muy cercana. Tendremos al testigo, al hombre que filmó ese objeto, varios objetos, es lo curioso, varios objetos, pero Francisco Gin, como tú decías, ha sido el epicentro, digamos, la noticia que ha saltado como un resorte en los medios de Levante, y nos hablaba no solo de ese aspecto de dedal invertido, sino del extraño movimiento, y esto sí que nos ha llamado la atención, que tenía ese objeto. Vamos a escucharle, Francisco. Pudimos ver cómo aquello, pues, efectivamente se movía en vertical y volvía a subir tan rápido como descendía. No hacía ninguna maniobra de estas de desplazamiento izquierda ni derecha o circular. Simplemente lo veíamos descender completamente porque estaba bastante lejos de la posición. Lo veíamos, pues imagínate, aproximadamente pues una sexta parte de lo que podía ser la luna, que en ese momento lo teníamos a nuestra espalda, y era luna llena, si no recuerdo mal. Francisco, una cosa como una sexta parte de la luna llena, mucho más potente de cualquier planeta, cualquier estrella. Además coincide plenamente casi con lo que decía el compañero Carlos Barroso. Podríamos decir que tenemos también una oleada, yo decía casi humorísticamente con mi compañero Carlos, la oleada Barroso, porque a raíz de ese testimonio, al menos aquí hemos recibido, y lo vamos a tener de toda España, personas que han visto algo muy parecido. Esto fue un poquito antes, pero ese movimiento es típico, ¿verdad?, del fenómeno OVNI. El avistamiento tuvo detalles impresionantes. La observación duró alrededor de unos 55 minutos, entre 50 y 60 minutos, estamos hablando de una hora. Efectivamente, como te decía, o como nos contaba Paco Gin, tenía un movimiento muy extraño, porque subía y bajaba de una forma inteligente, o por lo menos parecía mostrar inteligencia. Y pues se fue desplazando por todo lo que es la costa, porque han surgido más testimonios en Murcia. Y ocurría, como te decía, el 21 de noviembre, pero no ha salido a la luz pública en varios medios de comunicación hasta hace unos días, coincidiendo en lo que puede ser una nueva oleada, con ese titular, una nueva oleada OVNI, ¿no? El retorno de los no identificados al Levante español. Desde luego el caso es espectacular, sobre todo por la cantidad de informes oficiales, entre comillas, que estamos recabando.
Y imagino que en pocos días podremos incluso tener hasta imágenes, ya diremos dónde las podemos localizar y la pueden ver todos nuestros oyentes. Sí, porque al parecer Alejandro Vives, Francisco, una persona pocos días después en un lugar a unos 20 kilómetros de Játiva, en Oliva junto con otros 4 policías. Exacto, que era el que grababa. Grababan el mismo objeto que estaban viendo la patrulla de policía local de Sátiva. Pero al parecer incluso hay un detalle, Francisco, muy interesante y que todos los que siguen el fenómeno OVNI nos darán la razón, porque al parecer luego en la filmación aparecen varios objetos y de una forma metálica muy extraña. Yo creo que podemos escuchar a Alejandro Vives, el videoaficionado que junto a esos policías graba esta observación. Creo que es un documento realmente interesante. Vamos a escuchar sus palabras. Hola, llamo de Talavera de la Reina, Toledo. Me llamo Eduardo España y suelo decir que el pasado jueves 5 de diciembre, sobre las 7 de la mañana, observé una luz, como describió el periodista Carlos Barroso. Eran como 2 luces muy brillantes que estaban pegadas con una estrella demasiado grande. Me llamó la atención y escuché el programa y me llamó la atención justo como lo escribía el periodista Carlos Barroso. Pero eso fue sobre las 7 de la mañana. Una cosa, este testigo era realmente una persona que desde Talavera, era una de las listas de testigos que teníamos, había observado algo muy parecido en las mismas fechas, pero ahora sí tenemos a Alejandro Vives, que vio algo muy parecido también, pero que lo pudo grabar, tuvo esa fortuna, desde Oliva, como decía el compañero Francisco Contreras, y que además había policías al mismo tiempo observando aquella visión. Incluso parece ser, Francisco, que hubo en ese momento hasta 20 testigos, lo comenta Alejandro Vives, en el mismo momento de la observación. Vamos a escucharle. La fecha es el domingo, desde el trabajo, que estábamos merendando, y el compañero que tengo yo de trabajo me dice, mira ahí en las montañas. Y ahí en las montañas habían 3 luces, no, me da la sensación de nubes, doradas, muy grandes y muy bajitas, y estaban estáticas, quietas, ¿no? Entonces, pues yo ya, caramba, pues eso no es ningún tipo de avión, ninguna, eso está parado ahí, y qué raro. Y comienzan a moverse hacia arriba y hacia abajo, tienen unos movimientos. Y mientras yo estoy mirando, este chico eso que filma, ¿no? Y bueno, si ya voy a avisar a más gente, y somos unas 20 personas observándolo, y después cuando nos enseñan la cámara lo que ha grabado, sale pues algo metálico, ¿no? Una especie de, en efecto, lo que conocemos como disco o tubo cromado, no sé, algún trasto que no sé lo que es. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Aparte de gozosos, dolorosos, gloriosos, los misterios de la Iglesia son sorprendentes e inexplicables. La periodista Carmen Porter te ayuda a desvelarlos en Misterios de la Iglesia, una obra que saca a la luz los episodios más impactantes del fenómeno religioso. Exorcismos, apariciones, cuerpos incorruptos, estigmas. Misterios de la Iglesia, de Carmen Porter, publicado por Editorial Edad. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Después de estos consejos publicitarios, seguimos con la increíble oleada OVNI, aparentemente, que ha asolado parte de España, que comenzó en esa región de Levante, que se prolongó, al parecer, con varios testimonios sobre Madrid, de los que dábamos buena cuenta, y que nos han inundado el correo electrónico, hay que decirlo, decenas de personas que han visto algo muy parecido, desde Zaragoza, desde Barcelona, desde Málaga, desde Almería, desde Talavera, como escuchábamos antes. Vamos a escuchar a José Manuel, uno de tantos testigos, que vive en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona, José Manuel Pontes, que también observó en la misma fecha algo muy extraño, lo mismo que denunciábamos aquí en Milenio 3 hace tan solo unos días. Yo pensaba en un principio de que debía ser el foco de un avión, pero claro, aquello estaba totalmente estático, y entonces pues rápidamente piensas que a lo mejor era un helicóptero, o vete a saber qué. Y claro, un helicóptero a la altura que debía estar aquello sobre el mar, no pensaba yo, o al menos no creía yo que pudiera ser. Además que el foco se veía mirando hacia nosotros, hacia tierra. El resplandor aquel pues me dejó así extrañado, y aquello de la otra posibilidad que para quitarme la idea de la cabeza fue de pensar que podía haber sido un planeta. Francisco, se ha especulado mucho este tipo de testimonios, vamos a seguir con ellos, es la voz viva de las personas que están viendo algo estos últimos días. Se ha especulado, como tú decías, con una supuesta reentrada de diversos elementos científicos humanos
Y bueno, tú que a estas alturas, en los casos de allí, ¿hay alguna solución de momento? Por la información que estamos recabando, y que concretamente en el de Sátiva, que ocurrió el 21 de noviembre, esto es importante porque es donde comienza la oleada. Sí, el inicio. Vamos a dejarlo claro. La primera explicación oficial o científica que salió a la palestra fue que podría ser o que podría tratarse de la observación de la Estación Internacional Espacial. Bien, completamente descartado ya. Yo he manejado un par de informaciones, he estado hablando con diversos expertos en el tema y estoy esperando explicación oficial, la cual ya he pedido por diversos medios. Y la estación espacial solamente se pudo ver aquel día durante 1 minuto y 16 segundos, más o menos. 1 minuto, 1 minuto y medio. Con prismáticos, y sería muy pequeñita y no tendría, por supuesto, nada que ver, absolutamente nada que ver con la observación que tuvo Paco Ellín, la patrulla, con los 2 policías locales pertinentes y el resto de personas que el mismo día, horas antes y horas después, en Oliva y en otras regiones de la Comunidad Valenciana, desde Alicante y Murcia, han podido observar. Absolutamente ninguna. Habría que estudiar la posibilidad de que fuera algún tipo de fenómeno atmosférico y que fuese una observación. Lo curioso... Estamos intentando contrastarlo, o que estuviésemos con la reentrada en la atmósfera de chatarra espacial. Lo curioso, Francisco, que te voy a decir es que también casi todos los testigos, la mayoría de testigos de después del inicio de la de Valencia, lo que hemos recibido son objetos bastante inmóviles, cosa que da mucho que pensar. Por ejemplo, tengo entre los muchísimos mails que hemos recibido un mensaje de Vicky Porcel de Granada, de las inmediaciones de Granada, que observa algo grande, fijo, luz fijo que no parpadea y que tiene 4 picos, que era exactamente lo que describía Carlos Barroso, nuestro compañero de Milenio 3, y un montón más de gente. Por ejemplo, Pedro Manu del pueblo de Arriate, cerca de Ronda, en la provincia de Málaga, también nos escribe la misma fecha, exactamente igual en esa noche de madrugada del martes al miércoles, exactamente dice, observé tal y como la describisteis. Dirección oriente, 4 puntos bien señalados y sobre todo la gente, Francisco, coincide en ese color entre blanco y azul. Bueno, habrá que seguir investigando, pero sigamos con la fuerza de los testimonios. Juanjo Loquis desde Zaragoza también había visto, también había sido testigo de lo imposible. Le escuchamos. Era un objeto estático, como una luz muy grande, era más grande que una estrella, más pequeño que la luna. El destello que parecía que eran como 4 puntas, pero vamos, más me inclino por el destello, y la verdad es que era grande, era más grande que una estrella que se pueda ver normal y corriente. Escuchando el programa la semana pasada, escuché que un experto decía que si eran 2 planetas. La verdad es que yo no me lo creí, sinceramente, con muchos respetos para esa persona, pero no, eso tampoco era para mi parecer no era tampoco un planeta. La verdad es que la hipótesis astronómica es la primera que barajamos. Parece ser que el tipo de luz, la intensidad, la fijeza, parece que no se corresponde, no había ni siquiera el movimiento típico astronómico, con algunos estudios que nos hacían compañeros como Rafael Cabello, que pensó que podía tratarse de las lunas de Júpiter. En este caso no, parece que es algo mucho más grande y tan extraño como que, por ejemplo, los policías de Valencia, de esa costa levantina, pues dijesen abiertamente que nunca habían visto nada parecido. Si te parece, Francisco, terminamos un momento este giro por España. Luego quiero preguntarte un par de cuestiones, a ver a ti, ¿a qué te suena todo esto? Tú avezado en perseguir este misterio por toda la piel de toro. Acabamos en las islas, que a veces las dejamos siempre aparte. Sabemos que tenemos un sinfín de amigos en Canarias y en Baleares. Acabamos con testigos desde Las Palmas. Escucha bien, Francisco, lo que vieron. 5:30 hora canaria de aquí, al sur de Tenerife, encima de Las Palmas de Gran Canaria, justo bajo el horizonte, empieza y es impresionante porque es como un faro de un coche, solo un faro, y lo está observando todos los días y si ahí trazamos una perpendicular, va ascendiendo, claro, de una forma muy despacito, que justo a las 8 de la mañana, 9 horas península, aunque hay sol, aún se observa arriba del horizonte. Francisco, todo tipo de testimonios, todo tipo de personas, nos hemos visto invadidos por la gente que parece que, bueno, que vivimos esos momentos concretos de oleadas que hubo hace ya mucho tiempo, que nos habíamos olvidado de ellos. Bueno, seguiremos indagando. A día de hoy la información oficial parece que está difícil porque el propio policía Francisco Ellín de la Comunidad de Valencia, de Játiva, había tenido problemas, ¿no? Parece ser que, bueno, tampoco los altos mandos están como para dar facilidades a nadie, ¿no? No está el ambiente muy fácil, que digamos, en cuanto a información oficial, porque, bueno, el hecho de que hubiese sido, en el caso de Sátiva, 2 policías locales
los principales testigos y los primeros, bueno, pues el resultado es un informe oficial de la policía local, todo un documento para aquellos que estamos relacionados con el periodismo del mundo del misterio, ¿no? Bueno, pues ese informe parece que no quiere salir a la luz, o no quieren que salga a la luz, y yo estoy pendiente de ello. Las autoridades en la Comunidad Valenciana parece que han corrido un tupido velo y no quieren pasar más allá de lo que es el testimonio directo, ningún papel oficial. El martes, te doy datos precisos, voy a quedar con el jefe de la policía local de Sativa, Enrique Gómez. Vamos a ver qué pasa en ese encuentro, y espero que la semana que viene, sin falta, todos los oyentes de Milenio 3 tengan la narración en directo de ese atestado oficial de la policía local, en la que se describe como dos miembros de las fuerzas de seguridad del Estado ven lo imposible: el retorno de los no identificados a la Comunidad Valenciana y al resto de España, por lo que parece desde el 21 de noviembre. Francisco, Talavera, Málaga, Zaragoza, Ronda, Barcelona, Madrid, Almería. Bueno, nos hemos visto un poco sobrepasados. Seguiremos investigando, compañero, y allí donde tú estás, que se ha producido el caso, vamos a decirlo así, incluso con una evidencia gráfica, una filmación, esperamos toda tu información. De momento los ovnis, como tú has dicho, parece que vuelven, que regresan. Un abrazo fuerte, compañero. Otro, Iker. Después de estas horas de fútbol nos gustaría conectar rápidamente con dos puntos informativos. La expectación es tremenda. De nuevo una imagen, después de la tragedia de las Torres Gemelas, vuelve a colapsar los informativos de todo el mundo, sin discusión. Vamos a saludar en Washington a Javier del Pino para saber sociológicamente cómo sigue afectando, más o menos unas 36 horas después del incidente, a ese país. Lo haremos de una forma concreta porque luego también nos sumergiremos en Internet, un mundo. La diferencia de cuando ocurrió la tragedia del Challenger es que no había Internet, y ahora ya se puede decir que se está supurando ya las primeras teorías conspiranoicas, seguramente falsas, por supuesto, pero es curioso ver cómo también muchas personas, millones de ellas interconectadas en la red, empiezan a especular por su cuenta con qué habrá ocurrido. Escuchamos a Javier del Pino. Buenas noches. Buenas noches. Dicen los sociólogos que Estados Unidos lleva algo más de un año preparado para sobresaltos. Desde el 11 de septiembre a veces da la impresión de que el tiempo que pasa es tiempo en el que no ha pasado nada, porque todos daban por hecho que habría más atentados. Pero el país no estaba preparado para esto. Hace 17 años, cuando explotó el Challenger, la tragedia fue dolorosa, pero no existían entonces cadenas informativas en televisión, no existían foros de debate en Internet, que ha registrado una subida notable en tráfico por gente que se conectaba para saber, para leer, para hablar con otros internautas sobre una tragedia que se ha vivido en tiempo real. Decía hoy alguien que el accidente ha roto la ilusión de rutina en Estados Unidos, la agradable sensación de que no pasa nada, a pesar de que tengamos una guerra a la vuelta de la esquina. Hay quien destaca también una casualidad, que la hora en la que explotó el Columbia coincidiese casi exactamente con el momento en el que un avión se estrelló contra una de las Torres Gemelas en Nueva York. Casi nadie ayer por la mañana tenía en sus planes contemplar el aterrizaje de la nave. Posiblemente las televisiones ni siquiera lo habrían retransmitido en directo, porque la conquista del espacio se contempla aquí como un proceso en marcha del que hay que sentirse orgulloso, pero sin prestarle demasiada atención. Hoy la gente, en cambio, se ha despertado con una sensación parecida al 12 de septiembre del 2001, la del día después de una catástrofe tan extraña que parece una pesadilla. Catástrofe extraña que parece una pesadilla. Imaginamos que en Israel la conmoción habrá sido muy parecida. Viajaba en este vuelo de la nave Columbia Ilan Ramon. Se había convertido en algo así como un embajador judío en las estrellas. Y no pocos en Internet ya empiezan a, por lo menos, sospechar. La sospecha es una palabra casi congénita de la red de redes. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué pasa? ¿Quiénes son los culpables? Aunque quizá los culpables solo sean, como parece, las máquinas. Buenas noches en Jerusalén, Julio de la Guardia. Buenas noches desde Jerusalén. La pérdida del primer cosmonauta israelí, Ilan Ramon, ha supuesto una auténtica conmoción nacional. El primer ministro Ariel Sharon ha ordenado colocar a media asta las banderas de todos los edificios públicos en señal de luto por la muerte de quien fuera durante unos días el primer embajador de Israel en el espacio. Precisamente por esto, Ramón llevaba consigo una Torá microfilmada y una mezuzá, que es el detalle con inscripciones bíblicas que colocan los judíos en el marco de la puerta de casa. Además, la ministra de Educación, Limor Livnat, daba una directiva a todas las escuelas públicas para que éstas dedicaran una hora de clase a discutir sobre el personaje que ha dejado de ser uno de los principales símbolos del país para convertirse en un auténtico mito nacional. A pesar de la tremenda consternación causada por esta experiencia frustrada, Ariel Sharon ha asegurado en el Consejo de Ministros
que Israel tardará poco en enviar nuevos embajadores al espacio. Conmoción en esos dos puntos cardinales importantes. Santiago Camacho es nuestro conspiranoico particular, lo conocéis todos en ese Milenio 3 segunda edición que hacemos siempre de 3 a 4. Además ahora acaba de sacar un libro estupendo, Las 20 grandes conspiraciones. Hablaremos mucho de él y con él, pero en esta ocasión le hemos mandado un pequeño cometido. Yo cuando ayer veía las imágenes y todo nuestro equipo veía las imágenes, dijimos, hay que cambiarlo todo, radicalmente. Y vamos a intentar descubrir por qué este mundo decíamos es tan hermético y cuántos misterios. Va a ser imposible en media hora, lo haremos en más ocasiones, pero vamos a intentar mostrar a la gente que este mundo sigue siendo una esfera un tanto enigmática. Santiago Camacho inmediatamente se ha metido en todos esos foros que él conoce, foros de conspiración, foros de discusión, foros de debate, porque la opinión pública, la auténtica leyenda urbana, esa que tanto nos hace disfrutar de ella Katia Rocha todas las madrugadas, las leyendas urbanas son ya instantáneas, están surgiendo, hay rumores. Lo que no esperábamos, y esto creo que nos ha contado, es que un representante de la propia NASA ha sido, hace escasamente un par de horas, el que ha realizado, digamos, una pequeña bomba informativa a nivel cibernética. Nos lo cuenta Santiago Camacho. Pues básicamente se está poniendo de manifiesto dos aspectos muy interesantes de este tema. Uno de ellos completamente inédito, y es que parece ser que todo esto podía deberse, entre otras cosas, a un caso de negligencia casi criminal. Me explicaré. Don Nelson, ingeniero de la NASA durante 36 años, escribió recientemente, ni más ni menos que al presidente Bush, para pedir una moratoria en las misiones de la lanzadera espacial, puesto que los recortes de presupuesto estaban haciendo que las medidas de seguridad se estuviesen relajando excesivamente. No se le hizo caso y bueno, él vaticinaba una catástrofe en una de las futuras misiones, algo que desgraciadamente se ha hecho realidad. Por otro lado, otros conspiranoicos están barajando la posibilidad de que en un futuro se pueda utilizar este desgraciadísimo incidente como uno de los muchos pretextos para la guerra futura contra Irak, pensando en que un análisis no demasiado independiente pudiera llevar a la conclusión de que había habido un sabotaje donde en realidad ha habido un accidente. Internet que hierve en todo el mundo con suposiciones muchas veces completamente erróneas, pero que nos demuestra qué importante para la opinión pública a partir de ahora es este mundo informático y ultrademocrático en el que cualquiera puede decir a cualquiera cualquier cosa. Recordáis seguro a Yuri Gagarin, ¿verdad? Y vamos a dedicar lo que resta del programa sobre todo a los astronautas rusos, el mundo más cerrado en sí mismo, los que no informaban nunca de casi nada, y ahora periódicos como Pravda, basta decir que era la voz de la Unión Soviética, empiezan 50, 40 años después a desvelar historias dignas del misterio, dignas de la ciencia ficción, pero reales, con hombres y fallecidos reales. Vamos a dar hoy sus identidades, vamos a comentar sus circunstancias. Yuri Gagarin, ahora Pravda lo ha sacado, que aterrizó, vamos a decirlo de una manera forzosa y mal, en un lugar que no era el adecuado, y cuenta Pravda que dos campesinas, imaginemos dos campesinas de una zona abrupta de Moscú, que ven a un hombre con una escafandra, con un paracaídas colgandero, con un traje casi reluciente, y que claro, casi se desmayan también. Yuri Gagarin dijo lo siguiente: no tengan miedo, soy uno de los nuestros, soy soviético, he descendido del espacio y tengo que encontrar un teléfono. Esto lo publica Pravda en el mes de abril, informes que no conocíamos absolutamente nadie. Pues bien, de todo eso vamos a hablar en un momento. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Si quieres viajar a lo desconocido, no dejes de leer El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, los libros del tercer milenio. Colección El Archivo del Misterio de Iker Jiménez, publicado por Editorial EDAF. Próximos títulos ya a la venta: La Sábana Santa de Carmen Porter, Casas Encantadas de Francisco Contreras, El Secreto de la Gran Pirámide de Manuel Delgado y Vampiros de Miguel Gómez Aracil. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Y cuando don Antonio Bravo y Javier Rodríguez nos dicen, que nos indican con sus teclas que esta es la música que indica informativo, significa que hacemos un pequeño avance siempre de lo que viene de 3 a 4, un programa con todo tipo de cosas. Carmen Porter, buenas madrugadas, bueno, buenas noches, digo yo buenas madrugadas, acostumbrado de 3 a 4. Buenas noches. Buenas noches, Iker. En el programa de madrugada nos iremos hasta Puerto Llano, Ciudad Real, donde al parecer hace unos días ha caído una extraña bola de fuego, de la que no ha quedado ni un solo resto y que provocó un fuerte incendio. Como siempre en nuestras secciones, Iker, las leyendas urbanas de Katia Rocha, las historias perdidas de la mano de Nacho Ares, y viajaremos hasta la India con nuestro compañero Carlos Cala. También las últimas
últimas noticias relacionadas con el misterio y la biblioteca de Milenio 3. Un buen menú para esta madrugada. Hablábamos de antes de Yuri Gagarin, un auténtico héroe nacional que ahora quizás se ha visto un poco soliviantado por informaciones realmente dramáticas. ¿Quién ha hecho estas informaciones al diario Pravda o quién ha ayudado a conseguir esta información claramente misteriosa y conspiranoica, como diría nuestro compañero Santi Camacho? Bueno, ha sido Mikhail Rudenko, ingeniero, y esto es tremendamente soviético, porque vean cómo suena, de la Oficina Conceptora Experimental 456 de la región de Khimki. Él asegura que en el cosmódromo Kasputin Yar, en la región de Astrakhan, fueron lanzados al espacio 3 personas antes que Yuri Gagarin. Yuri Gagarin, como sabéis, es el hombre que tiene a gala y que la humanidad sabe y conoce que orbitó en el espacio. Pues bien, había 3 nombres y 3 fechas: 1957, 1958 y 1959. La última de ellas 2 años antes de Yuri Gagarin. Y en los expedientes de los gobiernos soviéticos 3 nombres. Terrible, ¿verdad? X1, X2 y X3. 3 siglas, 3 nombres, 3 hombres reventados en el espacio. Hoy sabemos sus identidades. El primero, Alexis Ledovsky. Su cuerpo explotó a 200 millas en una nave tipo Vostok, siempre según las informaciones del diario Pravda. Sherenti Sivorim fue el segundo mártir de la conquista del espacio por los cosmonautas soviéticos. Lo más dramático es que en su asfixia, según cuentan estas informaciones, sus lamentos o su casi agonía fue registrada por varias estaciones de radiofrecuencias, una de ellas en Bochum, en Alemania. Y el tercer hombre de esta triada macabra fue Andrei Mikhtov. Hasta el mes de abril, pues casi 50 años después, la opinión pública no supo nada. Y en Milenio 3 sabéis que nos fiamos muy poco de las informaciones oficiales, vengan de donde vengan, porque luego nos encontramos con cosas como estas. En el año 1961, Valentin Bondarenko murió en otra prueba del llamado prototipo Vostok. Se cuenta que la atmósfera de su nave se incendió, quedó carbonizado. ¿Y sabéis hasta cuándo nos hizo público este hecho? Hasta que el periódico Izvestia lo sacó en octubre de 1986. Como siempre, y además, lógicamente, con un mayor ingrediente de misterio, el mundo de la aeronáutica rusa fue algo casi tomado como proceso de guerra fría contra Estados Unidos. Las informaciones no llegaban. Mientras las naves norteamericanas tenían el apoyo de todo el mundo, pues los rusos no se encontraban con esa amabilidad. Hubo un primer mártir que no pudo ocultarse, un hecho dramático que muy pocos conocen. Lo conoce perfectamente, cómo no, el que fue director de los proyectos de naves espaciales de la NASA en España, don Luis Ruiz de Gopegui, y nos recuerda la historia del comandante Kamarov, una historia tremenda. En la Unión Soviética, en el año 1967, pues murió un astronauta, Kamarov se llamaba, y este murió en la operación de reentrada. Fue dramático porque ya sabe usted que los rusos caen en el desierto con paracaídas, pero su nave, su cápsula, pues había perdido el control y iba dando vueltas, y entonces él se dio perfectamente cuenta de que el paracaídas se había enredado con la propia nave, y entonces se dio cuenta que se iba a estrellar porque bajaba a una velocidad tremenda. Lo anunció y en efecto así fue. Chocó con tierra y murió en el choque. Latidos de corazón, según nos informan estos reporteros, ingenieros aeronáuticos rusos, quizá un tanto despechados con su propio pasado. El 4 de febrero de 1961 estos latidos de un corazón humano, estaban siendo transmitidos desde un satélite por parte de los comandantes Volokonev, Iván Kachur y Grachev. Según cuenta siempre el diario Pravda, se perdieron en el espacio, fallecieron en la nave, no fueron jamás recuperados, y aquella transmisión sí se recogió. Nos contaba don Luis Ruiz de Gopegui en la terrible historia del comandante Kamarov. Este sí, salió en todos los medios de comunicación, bueno, con ciertas restricciones, pero fue conocido. Y se empezó a hablar, ya había conspiranoia en aquella época, del inicio de una especie de maldición.
La nave de este comandante era la Soyuz 1, el año 1967. Poco antes, al mismo tiempo que la Soyuz comenzaba la carrera por el espacio en la Unión Soviética, en Estados Unidos un nombre se hizo célebre, Apolo. Pero en el Apolo 1 hubo otra tragedia. Los comandantes Virgil, Grissom y Edward White realmente perecieron en la propia plataforma, en el propio prototipo. Y se empezó a hablar de una cierta maldición. Hubo escritos, libros, el primero, por ejemplo, el primer libro que llega en castellano sobre astronautas, Los hombres del espacio, año 1961, pues hablaban ya de las posibilidades de que el propio espacio, el cosmos, no quisiera que nosotros fuésemos exploradores. Eran, por supuesto, teorías de la época, una especie de miedo ancestral. 6 años después, las muertes del Apolo 1 y el Soyuz 1 hicieron que muchos pensaran exactamente lo mismo. Cuando realmente los norteamericanos llegaron a la Luna, los soviéticos tuvieron que emprender una carrera a contrarreloj. Dejaron de lado aquel proyecto tan publicitado y se concentraron en ser los primeros en otra cosa. ¿Qué otra cosa podía ser esa? Pues una de ellas se aseguraba que era el acoplamiento de varios astronautas en una especie de estación espacial. Por desgracia volvemos a hablar de 3 mártires, y son cosas, comprendo, no muy conocidas. Esto sí que se publicó incluso en España. La vieja y entrañable revista Algo y el redactor Marius Yeguet se hacían eco de la extraña historia de la Soyuz 11. Los capitanes, también militares, George Dobrovolsky, Vladislav Volkov y Víktor Patsayev, intentaban acoplarse a la nave Salyut. Eran hombres casi bromistas, intentando contrarrestar la propaganda de Aldrin, Armstrong y Collins llegando a la Luna. Los rusos incluso dedicaron a ellos minutos de televisión, conexiones, había incluso chistes. Eran los héroes. Pero los héroes llegaron muertos, dentro de la nave, sin decir ni mu, y nadie nunca lo pudo explicar del todo. Se lo preguntamos a don Luis Ruiz de Gopegui, director de la NASA en España en aquella época. La Soyuz 11 se desacopló, estaba acoplada a una estación espacial, me parece que era la Salyut, no me acuerdo cuál, pero estaba acoplada. Se desacopló y al desacoplarse se produjo una pérdida de atmósfera, y entonces los astronautas no les dio tiempo de cerrar la llave de paso y la atmósfera se les fue fuera, la atmósfera que había dentro de la nave. Se quedaron en vacío y por tanto murieron de forma trágica, se les explotaron las venas y en fin fue una muerte muy... Y luego ya cuando cayó a tierra, ya en el centro de control sabían perfectamente que estaban muertos, porque no respondían a sus llamadas y porque ellos habían observado en la telemedida que se habían quedado sin atmósfera. Sabéis que hay un mail, milenio3@cadenaser.com, un contestador 915324532, y que damos todo este equipo buena cuenta de todas vuestras sugerencias y peticiones, críticas, alabanzas, lo que queráis. milenio3@cadenaser.com. Estamos imbuidos, se ha convertido este set, este estudio 1 de la cadena SER en una auténtica nave espacial, en tierra eso sí, pero con la imaginación y con las esperanzas en el cosmos. Hablábamos de esas 3 muertes y yo me imagino a los reporteros incluso de televisión, a las personas ingenieras aeronáuticas rusas, cuando no comprendían cómo Volkov, Dobrovolsky y Patsayev no respondían, cómo habían sido tan ufanos en lo que era el trayecto de vuelta y cómo durante horas no respondían, casi lo que ocurrió desgraciadamente con el Columbia. En este caso el drama fue mucho mayor. Se habló de lo que comentaba don Luis de Gopegui, pero mucha gente lo negó, habló de otras cosas, se especuló en su día incluso con experimentos de cobayas humanas. Aquellos 3 hombres no llevaban escafandra, estaban sin los trajes protectores, los 3 con el cinturón puesto, los 3 muertos, en pleno silencio. Fueron enterrados como auténticos héroes de la nación. Volkov, Patsayev y Dobrovolsky, una de las historias más extrañas de la aeronáutica rusa, Soyuz 11 en 1971. Una muerte brutal, según nos comentaba don Luis de Gopegui. Y esas especulaciones continuaron y fueron fomentadas incluso en Estados Unidos. Propaganda, misterio, autenticidad. Uno de los periodistas que más se metió en esta historia fue Frank Edwards. Y me vais a perdonar, pero es que estas historias son reales, pero parecen pura ficción. Frank Edwards, reportero que hizo varios libros, tenía encargado a su editor
una edición de un libro que según iba a ser un gran bestseller: Los misterios de la aeronáutica rusa. Contaba o quería contar Frank Edwards en ese borrador que jamás se publicó después y que hizo patente o difundió uno de sus editores, que tenía información secreta en el año de 1968 sobre pruebas realizadas adrede negativas sobre los cuerpos humanos de los soviéticos. Quizá no solo se refería a Volkov, Patsayev y Dobrovolsky, sino a otros muchos, quizá a los primeros X1, X2 y X3 que reventaron el aire antes de Gagarin. Quizá quería publicarlo en el 68 Frank Edwards. Frank Edwards apareció en su viejo coche con un tiro en la cabeza. Y después, en esta historia extraña del mundo de la aeronáutica, nos tenemos que ir evidentemente a el Challenger. Esa historia que realmente recordamos todos en una imagen patética, tremenda, esa historia de esos 7 valerosos hombres que perdieron su vida. También aquí hubo misterio, también aquí hubo gente que dijo que lo predijo, pero claro, es muy sencillo poder decir a toro pasado que uno, como si fuera un Nostradamus cualquiera, pero en falso, pues realmente ve cosas. Pero hubo un escritor, Jenny Randles, que lo dejó por escrito 3 años antes. Javier Sierra nos lo cuenta. Ella tuvo un sueño muy particular y lo escribió. Habló de que ella había visto cómo de noche salía el transbordador espacial hacia el espacio y que aproximadamente 1 minuto después del lanzamiento uno de los depósitos de combustible ardía y explotaba la nave en vuelo. Claro, salvo el detalle de la noche, el resto de los detalles son muy ajustados a lo que después ocurrió, y esto pues tuvo en jaque a esta mujer durante varios meses, que se dedicó a recoger otras experiencias similares de personas que también habían soñado con el accidente del Challenger, pues aproximadamente desde hacía 1 o 2 años antes de que tuvieran lugar esos acontecimientos. Incluso en registros como el Registro Central de Premoniciones, que es una iniciativa que lleva muchos años funcionando en los Estados Unidos, se registraron varias notas haciendo alusión a la eventual explosión de un transbordador espacial. Lo que no coincidía en aquella época, porque muchos de aquellos sueños hablaban de un accidente cuando el transbordador espacial regresaba de una misión espacial, lo que no se ajustaba a lo que ocurrió en 1986, desde luego se ajusta como un guante a lo que ha ocurrido hace apenas unos días. Jenny Randles, que escribía en noviembre del 83 esa premonición, ese estallido del Challenger. Bueno, historias que quedan ahí paralelas, que es mejor casi redundar en ellas, pero que pertenecen a la historia de estos fenómenos. Una cosa de la que hablaremos seguro, los fenómenos extraños en torno a astronautas, y hay documentación que os va a sorprender, es por ejemplo los cambios de conciencia que se producen en muchas de estas personas. Uno de ellos, por ejemplo, fue Edgar Mitchell, del Apolo 14. En febrero del 71 tuvo una misión increíble: experimentar telepáticamente, y esto se publicó en todo Estados Unidos. Nos lo cuenta también Javier. Este hombre tenía que ser sujeto tanto emisor como receptor de las ondas telepáticas de un supuesto dotado paranormal muy conocido en aquel entonces en Estados Unidos, llamado Olof Johnson, que debía transmitir mediante el poder de su concentración las imágenes típicas de las cartas Zener, unas cartas que se utilizan en experimentos telepáticos desde hace muchos años y que recogen imágenes geométricas muy precisas. El resultado de aquellos experimentos fueron 275 ensayos, pues fue bastante sorprendente, porque hubo un índice de aciertos que superaba casi el 40%. Después de aquel vuelo del Apolo 14 sufrió una transformación personal muy seria y se convirtió en uno de los principales defensores de la validez científica de la parapsicología, llegando incluso a ser uno de los miembros fundadores de una organización internacional importante que entonces recibió el nombre de Instituto de Ciencias Noéticas y que se ha dedicado prácticamente hasta nuestros días a defender precisamente que todo lo relacionado con investigación psíquica humana debería tener un lugar de honor en todas las universidades del planeta. En definitiva, enigmas que sobrevuelan, nunca mejor dicho, a los hombres del espacio, estos auténticos héroes. Iremos sabiendo muchas de ellas, seguro. Don Luis Ruiz de Gopegui, nos comentaba que a día de hoy vamos empezando a saber muchas cosas, sobre todo de la aeronáutica rusa, que se ocultaron. Algunas terribles, muertes de cientos de civiles. En todo el tiempo que existió la Unión Soviética,
pues en efecto no había ninguna transparencia. Y entonces, pues así como los americanos indicaban todo lo que hacían y todo lo que pasaba, y cuando había muertos pues indicaban el número de muertos y todo, pues los soviéticos no lo hacían así porque su política era completamente distinta. Una vez que apareció Rusia, pues se han empezado a desvelar muchas cosas, y entonces se ha sabido muchas cosas que antes no se sabía. Pero lo que es evidente, porque esto se detectó desde el espacio, que los soviéticos tuvieron explosiones muy importantes en la rampa de lanzamiento.